Nunca frenes en esta carretera, aunque veas a alguien al frente. Los que lo hicieron nunca llegaron a casa. En el silencio inquietante de una madrugada cualquiera, en el tramo solitario de una carretera olvidada, alguien conduce pensando en el día que acaba de vivir, en el trabajo acumulado o en la reunión que dejará atrás. En ese clima de cansancio y concentración disminuida, el asfalto parece transformarse y adquirir otro ritmo. Los árboles se alinean como gigantes observadores. Los postes de luz se vuelven escasos y el faro del coche lanza un haz que apenas perfora la oscuridad. Es precisamente en ese estado que brota la leyenda. Si frenas, alguien sube al auto. No hablamos de un incidente cualquiera, sino de un relato que se ha ido transmitiendo como un susurro a lo largo de los años en distintos lugares. Una variante especular del mito del Resurrection Mary o del fenómeno conocido como Vanishing Hitchhiker, ese espectro del auto que pide aventón y desaparece sin explicación. En esta versión específica, la clave está en el acto de frenar. No simplemente detenerse por morosidad o por cruzar un semáforo, sino un frenazo casi instintivo, una pausa en el impulso del viaje que despierta lo desconocido. Quienes relatan la experiencia aseguran que el coche reduce la velocidad, casi se detiene, a menudo por una sombra que cruzó la carretera, por un animal que salió de la nada o por un crujido en el asfalto. Y en ese momento, al mirar en el espejo retrovisor, al voltear la cabeza, de pronto aparece un pasajero en el asiento trasero sin que se haya abierto la puerta ni se le haya invitado a subir. Su aspecto varía. Un niño taciturno, vestido de blanco o con la ropa sucia del camino, una mujer pálida de mirada perdida, un hombre con traje antiguo que no emite palabra alguna. El conductor paralizado retoma el camino. Siente cómo la presencia pesa en el habitáculo y minutos después mira de nuevo. El asiento está vacío, como si jamás hubiera existido. Cuando rebusca al parar, no haya huellas, no hay puerta trasera abierta, no hay rastro alguno del ocupante. Y al acudir a los registros, a la policía local, a las hemerotecas, nada arroja coincidencias exactas. Ningún reporte de accidente registrado en ese tramo, ninguna desaparición de niño que coincida, ningún testigo formal que confirme oficialmente lo vivido. Esta tensión entre lo vivido por conductores y lo documentado por autoridades genera el vértigo de la leyenda. Testimonios en foros y redes proliferan. Uno comenta que al frenar para no atropellar una sombra, miró al retrovisor y vio un niño cubierto de polvo en el asiento. Otro, que al detenerse por un animal que saltó al camino, sintió una patada al coche. Y al mirar lo que creyó un golpe, descubrió una mujer de rostro alargado que desapareció al arrancar. Pero los investigadores de mitos urbanos recuerdan que la idea de alguien que desaparece en medio del trayecto está documentada desde mucho antes del automóvil. Relatos de cocheros en el siglo XIX, de peatones que desaparecían en carreteras silenciosas, o de viajeros que recogían a una figura que unos kilómetros más adelante ya no estaba. Sin embargo, lo que hace singular esta carretera sin nombre es el vínculo explícito con el freno, la pausa que abre una grieta en la normalidad del movimiento. Imaginemos a un conductor, llamémosle Michael, por poner un nombre. Es tarde. Los faros parten en el asfalto brillante pero solitario. El silencio rodea el vehículo excepto el latir del motor. En un tramo donde la noche parece más densa, Michael ve algo en la cuneta. Quizá una figura minúscula, demasiado quieta. La piel de su carrocida sombra. Un niño vestido de blanco sucio que da la impresión de caminar y flotar. Sin pensarlo, Michael frena suavemente, o quizá lo hace de forma sobresaltada, y al girar el espejo retrovisor, allí está el niño, sin decir palabra, ya sentado detrás. Michael no recuerda haber abierto la puerta. Siente un escalofrío. Arranca de nuevo. Percibe un susurro de temor en su cuerpo, y cuando minutos después vuelve a mirar el asiento trasero, vacío. El camino sigue, como si nada.
Michael se detiene inmediatamente, retrocede, explora la cuneta, el arcén, nada. No hay huellas, no hay ropa, no hay rastro del niño. Al llegar a la comisaría local para averiguar si hubo algún incidente infantil en esa vía, se encuentra con que no hay registro alguno. Esa falta de prueba le estremece más que el hecho mismo, y lejos de calmar el miedo, lo alimenta. Otra conductora, Sara, por curiosidad, decidió detenerse voluntariamente en esa misma carretera a eso de las 2 de la mañana. Estacionó el coche en punto muerto, encendió la radio de fondo y esperó. Los minutos pasaron lentos. El motor y el silencio fueron únicos compañeros. De pronto escuchó un golpe suave en la ventana trasera. Giró, no vio nada. Encendió el coche, arrancó y al mirar por el espejo vio algo, la luz de la guantera encendida y en el reflejo una silueta borrosa sentada detrás. Aterrada, aceleró hasta perder la carretera de vista. Al contar lo sucedido al pueblo más cercano, los lugareños le advirtieron: no frenes ahí, chica, que cada año alguien ve o siente algo. Pero cuando pidió desde el ayuntamiento ver los informes de accidentes ocurridos en ese tramo a esa hora, la respuesta fue clara. No hay incidente registrado para esa fecha exacta. Una vez más, el desencuentro entre testimonio y archivo reafirma el aura inquietante del lugar. ¿Es ficción? ¿Es sugestión? ¿O hay algo más? Desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento y la percepción humana, existen explicaciones racionales. La fatiga acumulada al volante, la conducción de noche con campo visual reducido, la vibración del volante, los faros que iluminan ráfagas de polvo o insectos que cruzan el haz de luz, la sugestión de alguien que ya conoce la leyenda y espera que algo suceda. Un psicólogo ambiental apunta que frenar implica una interrupción del flujo. El conductor despierta de su rutina automovilística. El foco atencional cambia. Y el cerebro, alerta, aprovecha sombras y estímulos periféricos para completar una imagen coherente. La figura que aparece puede ser un pedazo de rama proyectado por la luz, el asiento que parece vacilante, o el efecto espejo del retrovisor que devuelve algo inesperado. Un ingeniero vial, por su parte, explica que este tramo en particular tiene un pequeño defecto en la base del asfalto, una leve elevación que invita a una frenada subconsciente. Y esa detención provoca que el conductor baje la guardia, mire hacia atrás, se mueva en el asiento y allí aparezca literalmente lo que su mente ya esperaba. Sin embargo, los creyentes sostienen lo contrario. Ese punto es exactamente el umbral entre el mundo visible y el otro. La pausa es simbólica y funcional. Cuando el vehículo se detiene, el alma del conductor entra en el limbo entre movimiento y quietud. Permite que pase el otro lado y alguien suba. En la investigación del fenómeno de los viajeros fantasmas se explica que las leyendas sobreviven, no tanto por su veracidad, como por su estructura simbólica. Carreteras, puentes, cruces nocturnos son espacios liminales, zonas de transición donde lo familiar se entremezcla con lo desconocido. Y hay más, los orígenes del motivo se remontan, según estudios de folclore, a relatos de carromatos y carruajes en el siglo XIX e incluso a manuscritos de 1602 en Suecia, donde un mozo solicitaba un balde de cerveza, luego de bellotas, luego de sangre, y se marchaba sin explicaciones. Esta historia vive, se adapta y va mutando a lo largo de culturas y tiempos. En Hawái, la figura de la diosa Pele aparece en la carretera exigiendo un aventón o castigando a quien la ignora. En Sudáfrica, cerca de Uniondale, la autostopista fantasma corresponde a una joven que murió en accidente en 1968 y sigue siendo vista en la carretera los fines de Semana Santa. En cada versión, la pausa o el acto de detenerse es el contraste esencial. La continuidad del viaje se rompe, y eso abre un momento reinante en que lo ordinario puede perturbar lo extraordinario. Aún así, la polémica persiste. Los investigadores serios señalan que no hay pruebas fehacientes de la estación de ascenso del pasajero. Es decir, no existen cámaras que registren al niño entrando en el coche. No hay documentos policiales que identifiquen al pasajero y lo relacionen con un fallecimiento en ese lugar exacto, y las versiones varían tanto en detalles que parecen adaptarse cada vez que se cuentan. Y sin embargo, los testimonios continúan, y la leyenda no pierde vigor justamente por ese aura de indefinición. ¿Es real
o ilusorio. Esa ambigüedad refuerza el misterio. Consideremos el efecto psicológico de la carretera. El conductor viaja en su cápsula metálica, aislado, con la noche como testigo, consciente de que tiene el control de la máquina, hasta que pisa el freno y deja de moverse. En ese momento, en lugar de avanzar, el coche espera. El alma del viajero, cansada y alerta por igual, se fija en el retrovisor, quizá para comprobar que todo está bien, que no aparece nada. Y ese lapso, minúsculo, es el que los creyentes afirman habilita la subida del otro, del que espera el coche detenido para cruzar. Una pregunta clave que surge y que el guión puede o debe dejar al público es: ¿qué pasaría si esa figura no se limitara a subir y desaparecer, sino que se quedara, tomara el volante o se manifestara plenamente? ¿Y si lo que el conductor cree ver como un niño, una mujer o un ente de mirada perdida fuera realmente una presencia que aprovecha precisamente el instante del freno para instalarse? Otra cuestión inquietante: ¿por qué en tantos relatos la localización exacta se pierde, los nombres varían, los detalles se mezclan? ¿Es acaso porque hace falta que sea una carretera genérica para que cualquiera pueda proyectarse en ella? ¿O porque, si se documentara con precisión, la magia del relato desaparecería? Y lo más agudo: ¿cuántas veces un conductor ha frenado sin que nada ocurra y simplemente ha seguido su camino sin saber que quizá inadvertidamente vivió ese umbral sin percibirlo? Por otro lado, los escépticos podrían señalar que el mero hecho de que la leyenda siga viva en tantas culturas y versiones, desde Suecia a Sudáfrica, de Estados Unidos a Hawái, indica que más que un evento literal, se trata de un símbolo, un relato colectivo que refleja el miedo humano a la vulnerabilidad en la noche, al control que se pierde al detenerse, al pasajero desconocido que todos llevamos dentro. Y sin embargo, esa explicación no satisface a quienes juran haberlo vivido, porque para ellos la experiencia dejó un impacto, esa sensación de que algo subió al coche, algo que no pertenece a este plano, algo que vuela entre lo tangible y lo imposible. Entonces, al volante tú, en la quietud de la carretera y el silencio como único compañero, puede que tú también frenes. Y si bajas justo antes de arrancar, un pequeño gesto automático, y miras por el espejo, podrías ver algo que no pertenece a tu historia, algo que tal vez siempre estuvo ahí. ¿Te atreverías a continuar el viaje sin mirar? ¿O querrías saber qué o quién subió cuando pisaste el freno? ¿La puerta al más allá se abrió con ese gesto involuntario o simplemente tu mente jugó contigo? ¿Y si hubo alguien en el asiento trasero, qué le pedirías al regresar con él? ¿Tú te atreverías a decir sí, te llevo, o acelerarías para alejarte lo antes posible sin mirar atrás?